Baisha pamba, eisha papina, coina na ame ayuma, weruma pm pende programa, nyande programa entero beteva pejano bajera vagina gatora lorma no cuera. Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado departamento de Itapua y Pina. Allí puta somos pendendiveya, mojasabo PMP a programa mi, me evo PM BTI abrazo rompe espalda o por un baite suba, peisa ya harí, yuma señande envia po, araja ara ya po vagina. Ñanderute te o permitiwi ñandebe o ñeñaca y tu ñandebe peisa ñambopu ñande ñeeja peisa un agente robetia ppm sistema radio WhatsApp pibeja pisa vi Facebook pi YouTube pibeja Telegram pejamba pea oya pojina cotembia poñande angiru Pastor Sergio a Uyesu peja entre robetia y familia cuera poye puta sobare tete jarañane ni bepea cotembia popper edición número 343 de Gaadora te vagina Juan capítulo 8 verso 21 tenon de gotiore mire que te me imagina más 595 985 162 975 peña de pumburilo mitagina ya ve cua paitemo ahí mañana línea personal Hayahuere con línea tío ahí 0985 68 98 24 Hayape sacutu a número Hayape cuapa y te manico tenemos ahí con haya repetirme en la página con el número bueno hoy pona ya a tu ese ya de trancaña de aquí o mire ya o si yo imagino la chipargo ya y fuera entre la reviro Atego arrancase y imagina, en de Gigomi. Muy bien. Ego ya reco 821 bien. 821 bien no que espera. Juan 821. Qué pea. Nace mando ay misa lamba fecha te bañe mi pea. No me que sapete a lo mejor a veces go llamo figura. Juan 7 más y ya 6 meses y viene a veces y Juan capítulo 8 por lo menos a y fecha 30 de agosto 2021 posiblemente ya por una vez sí probablemente 30. Bueno, algunos yo anota sea. Usted vigina 30 a baby año por un guareti fecha ya muy guribi. 30 de agosto del 2021. Año por una. Ya y mema septiembre 13 por ahí mañana. Bueno, 14, yo. Y esa niña mañana a ver. Sí, 14. Bueno. Sí, así es por lo menos 6 meses. Él nos llevó Juan capítulo 7. Increíble. Mitad del año prácticamente, vio. Wow, un año y medio en cuentas. Ya esa está peor, pues no pega no está más. Bueno. Hoy habéis Pastor Sergio ya por tema guri capítulo 6 capítulo 7 BTI compendios de agu YouTube sí completo la capítulo hoy de edición especial hoy BTI completo desde el 1 al 7 ya usted ve que es a ver papá y temo hoy para los que quieren archivar o seguir estudiando. Hoy conectaremos. Bueno, yo digo, a ver, otra cosa. 18. No. Vamos a ver. Bueno, y que 21, ve más. 21 años de texto vio te digo. ¿En qué consistía para los judíos ser descendiente de Abraham? O eso ya le bastaba para que ellos sean santos y salvos. ¿En qué consistía para los judíos descendiente de Abraham? 8:21
Bueno, ya revisando de a poco va. 21. Otra vez les dijo Yeshua, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Y Yeshua cual Yeshua. Sea hatam. A venido pe se rescata pe una pe se topamos. Ay. Pe depende pecado pepe manotas. Di, barbos. ¿Cuál era el pecado de esto? ¿Cuál era el rechazo y la violación, el rechazo del Mesías a la violación de la ley o la Torah o cometemos o cambiar al mundo? Cambiar las leyes es lo mismo que violarlo, porque en ella podemos la hemos dicho es otra cosa. Es como invalidar la ley también es pecado, porque en boba ley no vale veis mapea eres. Hay muy otro y veces es suplanta e invalidaja es suplanta muy y veces otro va esa viola el todopoderoso ya o establecer cuando ayuda eres con más rabino por más papa por más pastor que sea por más país que sea vas a venir a decir no ando a le más añande ya y mismo otro tiempo hay que tener cuidado con eso y hay cuana lamba esa guapa la oputu uy mía Hamba esa guapa la omba apoya hoy día activo la ley fuera apitebe. Pero con estos judíos, estos maestros de la ley, ellos sabemos que es fuera y obra de la ley ahí aparte. La ley es rabínica, la hot fuera. Está el Midrash. Apeavi o se la Talmud Hanambrena, un montón de compendio de grupo de enseñanza de heredia, pero no da hay Torah pura. Aparte de con la Torah y aparte de ahora con la unión mi enseñanza, mis tradiciones rabínicas, tradiciones de los padres, leyes judaicas, o crear o interpretar o muy como ley. Bueno umia o suplantaje o ya po umia uveí que la y al año de ya la y palabra Marcos capítulo 7 hoy ponete y vosotros habéis invalidado la ley de Elohim o la ley de Dios y Reina Valera y han puesto por obra mandamientos de hombre ya vemos y ve y por cuimba mandamiento cuimba doctrina entonces usted ve ya ese era un pecado también de los maestros de la ley, ¿sí? Entonces, para la y avejina. Sheningo ajata jabe una pecherecata, pero pende pecado pepe manota. Hace ajajabe bendiga tumo ay peyu. Habemos por anduña de y cuibilamba será posible picola con judío por ser descendiente de Abraham, yo ya fuera santo a salvo, no. La descendencia no tiene nada que ver con la santidad, ni ya hemos dicho el reinado o la salvación. Lo mismo de taiga todo a condenación y que o rechazáramos la hierovia y que en el Mashiach. Ja o hierovia o ya poveramos y por ley mandamiento. No iría ñande ya te ni erurupe pentateuco pe oña upea condenación porque hoy en transgresión no interesa tore cogico y la pacto la promesa pero rechazaron al Mesías y están violando cambiando usurpando la ley mi querido oyente en este caso será que van a ser salvos igual. ¿Y será que esto va a tolerar el Padre porque ellos son judíos y descendientes de Abraham que tú violar la ley o cambiar la ley o suplantar la ley o morir el mandamiento de hombre? Entonces cuando valemos ay ya Josué y Pepe Marcos 7 vosotros me honráis de labios para afuera pero vuestro corazón está lejos de mí han puesto por obra mandamiento de hombre y han dejado de lado o han dejado de guardar el mandamiento de Elohim de Dios. Y eso ya es ya te saque mañana ya espera ya hoy analizamos a orija o volver llegar jamás al Padre por medio
de la obediencia a los mandamientos. Bueno, entonces creo que fue Pablo a los romanos, allá está Miami, a ver, ojo, página pe a la pregunta, mire, ha desechado Elohim a su pueblo, o por ejemplo Pablo, Romano 11:1, ve. Ñanderute tebigo ombo ike, ombo ike maja o despreciamos y potabema, pero ya o ya pe apio ya y quema la oñembo ike ango ya epillamoina. Pero o por ejemplo ombo ike bigo. O apartamos vigo ya apartamos vigo ya abuela y pueblo, güey. O por ejemplo Pablo. Ella ombo guay. En ninguna manera, porque yo también soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Vemos ahí que el apóstol Pablo está dando una esperanza. No porque ellos rechazaron al Mesías, están todos condenados los judíos, todos condenados los israelitas. Oye, es Haishañandegua. No, está ahí o aceptar. ¿Por qué? Pablo dice como judío, o sea, sé como israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín, que era considerado también uno entre los judíos. Esta tribu de Benjamín fue absorbido por el pueblo, por los judíos, y era como un judío más. Bueno, entonces hija no do desprecia y no voy que paitei la pues pealan de él para con Romano 11 como bebé que con ambas hoy coja huejina y catujan maisha o gentil apitewi ñanderute hoy por abope y remanente ave el versículo 5 y bioino. Así también en este tiempo ha quedado un remanente escogido por el gran favor del Padre, ¿sí? Estamos ñandeye milla pues te espera ñandeye y quejan más me pillaba. Entonces el veremos y voy a tojar versículo 11 en adelante pepe ya famoso la injerto del pueblo gentil que era considerado como un olivo silvestre. Oye, injerta al buen olivo natural que es el pueblo de Israel. Si se injerta al pueblo de Israel, quiere decir que hay todavía remanente israelita o judíos que van a ser salvos. Me pillaba. Bueno, a mí vemos a ti la israelita que era completo ya o una ule. Ay, sí, hoy por la bella a ver, pero ese es Romano 9:4, hey. Sí, pero donde entendéis no landé israelita por medio del sacrificio del Mesías. Hoy cojan de hoy ciudadano que te es leéramos Romano 11 y me están en cuenta de y aceptáramos al Mesías, pero ahí cuál es condición. Debe aceptáramos al Mesías, ande en mongara y caña pues en muña pumicara mujer a ver. Ahora, ¿cómo imagina con angaiteramos 12 versículos bíblicos? Ame era muy te ame eguri. En audio. Jaupepe claramente y la bautismo eran el nombre de Yahshua HaMashiach. Andere ya poramos peaje eroviamos la Yahshua de mongara y cada mujer a ver. Reiki en la promesa del nuevo pacto de Jeremías 31:33. A la ley hoy eran de corazón, Jaupepe y con de la pueblo de Yahweh. Pero no es una congregación así nomás de religiosos, sino una nación santa. Primera de Pedro 2:9-10. Nación santa, pueblo adquirido por Yahweh. ¿Cómo se llama esta nación? Definitivamente, únicamente se llama Israel. Bueno, a ver la 4 venere cañín, Romano 9:4. Porque pues y aletan de la Reina Valera, aún la Reina Valera, ya entendé también. Pero pan de lean a Yesamí, porque deseara yo mismo que son israelitas. Bueno, está hablando Pablo, está hablando
de su gente cuera, ¿verdad? Que él se considera todavía, a ver, hay que tener en cuenta que Pablo nunca dejó su ciudadanía israelita, que él siempre fue israelita, él se consideró un israelita, no porque él siguió al Mesías, él rechazó a Israel, no, porque a veces y verso 3, porque deseara yo mismo ser anatema separado del Mashiach, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, a ver, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. A ver, solamente es para Israel, no, pero ¿y quién forma hoy la ciudadanía de Israel? ¿Cuál es la única manera de que vos puedas estar en el nuevo pacto siendo ciudadano israelita? Efesios capítulo 2, lean verso 11 a 12, de ciudadano israelita, pero ciudadano israelita por el Mesías, por el sacrificio del Mesías, ¿se entiende eso allá? Entonces envió mi versículo cañón de Jehová a Romanos 11 de entendero de siempre en considerar también gentil como si fuera que la salvación de Joputi porque erobian de maneco teinjare y yapomba eve tirando el canasto sobre los judíos que dicen allí que eran descendientes de Abraham y que esto que aquello para upear ella oíma conforme la salvotaja añandego el mismo lento veña y la ya éramos no sé cristianos. Hacer cosas religión, era la religión era, como si fuera que eso te va a salvar, mío, nada y pizza. Entonces, vengo ahí con Romanos 9, bendigo la L de pano ahí. Usted vengo explicando Pablo de que ya cuando falláis hay que hoy con ambas es porque o elegía ahí la pueblo, oye equivocaja o elegía ahí Israel, eso no está diciendo ahí. El versículo 6, y no que la palabra de Elohim haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Votamos oye por una descendencia de Israel, más oye por una Israel, oye por un o aparecerla como nación, como pueblo. Fue por el llamamiento de Abraham y José, Isaac y José, Esaú, Jacob, Esaú y ya en la promesa, pero Isaac sí. A Isaac y muñareja es la Jacob orecó 12 y ta iraja upeo y por un pueblo de las 12 tribus de Israel. Pepe ya imagina lo mitad. Entonces de y habla y añade no, con ando putamos ahí perdido, andas ahí no ir desechado. En ningún momento Israel fue reemplazado, ni hay profecía que van a ser reemplazados como nación santa. Eso es una mentira. No sé, pero en la tercer audio mala haya papi aclaración, no entendemos ahí oírlo mitad. Si ustedes leen bien allí y claramente ahí, no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes, pero subraya, pero y qué tal la Romano que Juan 8, 21, 24 para entender también. Primero hay que entenderle a Pablo también para entender los evangelios, o sea, si no es imposible. Ni por ser descendiente de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto no es los que son hijos según la carne, son los hijos de Elohim, sino los que son hijos según la promesa, son contados como descendientes. A veces y para el tema el apóstol Pablo. Abraham, sea Abraham y muñare, sea judío, sea... No, eso no te... La sangre hebrea no te hace salvo. La sangre hebrea, sino vos tenés que estar en la promesa. Hay una promesa que se le dio y esa promesa tenía que ser por medio de Isaac. Promesa con oñe canta a veí, hermano querido, en Jeremías 31, 33.
la promesa del nuevo pacto, porque el pacto viejo vengo pea cuaco Isaac y muñare mía o falla curiay, pero hoy ya pues llegué otro pacto nuevo, ja ustedes el pacto nuevo, ñande ya ñande los gentiles, pero con la ley en el corazón, y por medio del Mesías ñande ya oputía ahí la herencia como descendiente de Abraham, pero por medio del Mesías, y al ser descendiente de Abraham entramos en la promesa de que se ha hecho a Isaac o a través de Isaac. Hay un versículo, a veces es repetitivo se vive porque lo mitad ya pone cada pregunta medio que oye libera ceja espera o medio que o libera ceja y religión como sustituta de Israel, o como que lo mitad hay que ser la nuevo pacto como gentil sin ningún compromiso, sin ningún mandamiento pesante anda Corintio, primera de Corintios, capítulo 12, verso 2. Y sabéis que cuando erais gentiles se os extraviaba llevando como se lleva a los ídolos mudos. Y Pablo, sabéis que cuando erais gentil en guaré, van a venir pensáis. Cuando eran gentiles, quiere decir que ya no son gentiles, que son ahora ciudadanos israelitas. Efesios 2, 11, 12, ese 3. Estaban fuera de la ciudadanía, fuera de los pactos, fuera de la promesa, pero ahora en el Mesías están dentro, como ciudadanos israelitas. Romanos capítulo 11, verso 17 a verso 24. El olivo Kaabú, oye, injertada al olivo natural que es Israel, añade la olivo silvestre. Bueno, por alta CBT texto, creo que está en Gálatas 3 Hechos, porque a ver la mitad quieren usar este versículo de 8, 21, 24 de Juan para decir que la judionda y ya hajina, pero no todos, aunque te ya le más que no todos los ahorita la salvo esta y te yo llegó a poner docente entonces pico mi primero oye convertía pues en tiempo del Mesías, porque algo no sé que predicar fuera de Israel. Él predicó dentro del territorio de Israel y eran judíos, los discípulos eran judíos, los que se convirtió con el Mesías muchos eran judíos. En la fiesta del Pentecostés 3000 oye bautizadas pues mi pico mi pico de por judío. La primera comunidad que empezó con los discípulos, entre ellos pico no había judíos, o sea, ya de ese chapán de malas judíos porque son judíos, pero iba ahí, ¿no? Es como que antisemitismo ya creaba ambiente ya de mente a la judío no, judío fuera, y eso es una mala, es un delito delante del Padre, y también es una muy mala interpretación, como que apareció, porque si ustedes dicen no, nosotros la iglesia somos la verdadera la Israel, las otras religiones también van a tener derecho de decir eso, pero hay requisitos para ser la Israel de Yahweh. Bautismo en el nombre de Yahushua HaMashiach, tener que recibir el Espíritu Santo, y la única manera de recibir el Espíritu Santo es bíblicamente hablando, demostrativamente, bíblicamente se puede. No hay otra forma de demostrar que se puede recibir el Espíritu Santo. Teológicamente, bíblicamente, es bautismo en el nombre de Yahushua HaMashiach. Hechos 2:38. Ese versículo y sabe cualquier ubeika tu hay recibir el Espíritu Santo allá Necotenjani y bautiza. Cuidado con eso. Y ahí son cosas que si uno analiza, tenemos pensar. Bueno, estoy buscando, no se mandó, hay realmente más, en sincero por nada. Creo que estaba entre el 229 o era 329 o 19, aunque a toparon a compartir, donde el apóstol Pablo dice
que somos descendientes del Mesías por medio de Abraham. Es a mí las promesas y simiente no dice, y a la simiente, bueno, allí yo bajaba entre Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es el Mesías. Bueno, entonces si el Mesías es de simiente de Abraham, de Yarobia al Mesías, también somos simiente de Abraham. Pero había un versículo donde explicaba más. Creo que está en el 29. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son. Y herederos según la promesa. No dice heredero según lo que ustedes creen. No dice heredero según lo que ustedes, su religión. Según la promesa. ¿Y cuál era la promesa que se le dio a Abraham? Que por medio de quién? Por medio de Isaac. ¿Sí? Isaac había una zeta a la Jacob había una zeta a las 12 tribus y Sarambita la casa de Israel y Sarambita por toda la faz de la tierra. Oñen Guatipayita su becuera jaicota la pueblo del Todopoderoso allí. Y bueno, por eso que hay que entender que Efraín es la tipología de todos los gentiles que nos estamos injertando. Tribu de Efraín, doña gentilizada, ¿ya? Y el resto también. Y todo lo que están aceptados, pues esas tribus genéticamente desaparecen. Ja, ko angañande pupe, o hoy coyitas y nada upeaube, ñande yarobia ya entendía con ave. Ya representa a las 10 casas perdidas de la tribu de Israel. Que pillaban. Pare importante pejendumi hoy que pajúa vejina o ya pueda con a pregunta a ver tipo que o defender a la y gentilidad. Siendo gentiles no están en el pacto, porque gentiles no entran, no, los gentiles que no aceptan el mandamiento en su corazón, sigue siendo un simple gentil allá, pero que no está dentro de la ciudadanía del pacto, dentro de la promesa del pacto de Jeremías 31. Eso es categórico, porque muchos, sí, tienen razón, somos injertados, pero al ser injertados, mi querido oyente, tenemos una diferencia con los otros gentiles que no son injertados, porque en el año injertado ve, te implanta un injertado ve la otro o cambuma ese, oña alimenta más uy, pero oña injertar, porque upean con las apo. Diga, tú ingo la upe orecopa las apoja la y tronco y huire oña alimentar la injerto, oña injertar. La upe oña injertar o cambuana la planta principal. Hañande oña injertar a Israel, se ya cambuana la y alimento principal que es la bendita Torah, los mandamientos, las leyes, la promesa, los pactos. Y tú y ve a la pesa de pesa mozarambi para decir ese programa. Allí ya pongan un seminario y aparte pues esta meme hoy PTI estudio allá pueda coger la oveja perdida de la casa de Israel. Va a recomendarme entender jamás ver pero si no hay cucuta ese voy a hacer versículo por versículo, pero por lo menos a ver entender también que nosotros también somos descendientes de Abraham. Ya la vamos a sea pe ya desecháramos con a judío cuerape completo ve ñande ya desechada ahí porque ñande en la descendencia de Abraham por medio del Mesías. Somos también descendientes, tenemos algo de Israel, compañero, aunque guste o no te guste. A la Israel te ama, ella pone hablando de y que han la pacto nuevo por medio del bautismo en el nombre de Yahoshua, recibiendo el Espíritu Santo según Hechos 2:38, perdonándote todo tu pecado,
recibiendo el Espíritu para cumplir las leyes, las normas, los estatutos, los mandamientos según Ezequiel 36:27 y estando en la promesa del nuevo pacto según Jeremías 31:33. Bueno, leemos 3:29. Alguien a putu pabe. De erea hina ero viajar al Mesías es rechazada hina a descendiente de Abraham. Bueno, volviendo otra vez a 8:21. Entonces esa cabe mi mañandemba evalo y cuadro. Otra vez les dijo el Mesías: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy vosotros no podéis venir? Entonces, no porque eran descendientes de Abraham, ellos ya eran santos y salvos. Sí, está bien, no hay problema. Hañandé, no porque somos descendientes de católicos, que descendientes de bautistas, o porque somos católicos o somos bautistas, adventistas, testigos de Jehová, todos los tistas, eso no te salva, sino que tenés que estar en el pacto de la promesa, tenés que dejar de ser gentil, idólatra, amante de la idolatría. Tenés que ser santo, obedeciendo los mandamientos y permitiendo que el Padre ponga en tu corazón su mandamiento. Amén. Vamos a ver el versículo bíblico. Bueno, vemos la diferencia, porque estamos otra vez en lo mismo, pues entonces, con los que acá, con estos fariseos, herejes y nada. No, va, pero la ojota es ella, tipo que vea ñandego santo, pero ahí con va a pojar, ahí como va ahí culpar las y sean va ahí culparlo ya posea allá. Bueno, ya hemos puesto pero hoy venamos preguntas. Va eres para acá preguntan entonces por qué en el 8:22 los judíos pensaban que el Mesías se iba a matar. ¿Qué era lo que le indujo a ellos a pensar eso? Habrá profundizada otra edición. Bueno, habíamos de programas ya continuata con el nombre catupona ya desenredada pea porque algunos oña porque tan baite y na iñe putuji una cosa porque no entendéis. Ya lean a lo mitad la Pentateuco, ya lean a la Génesis, va promesa para oír, va esa para la cosa, más para la más para la tribu de 12 tribus de Israel, va esa rupipa 12 tribus, oye dividir a ella, ese ya yuma y namo iter reyes, nombre importante ya lee el Antiguo Testamento, si no ya cañín va bueno. Pese ya mujer ya pude venir en poco de día Aragua, magmaba venemangue coija iba PM y yo topotaja con el pastor Emilio Vázquez, pea cuyende por amajera vejina a tora. Shalom, hasta mañana, bendiciones.